Esta mañana, el mensaje que compartiré con ustedes, amada iglesia, a muchos sé que les traerá un gran aliento, sobre todo aquellos que están pasando por momentos difíciles o aflicción en cualquier área de su vida, ya sea en casa, con su familia o con amigos, en su trabajo, en su oficina, o incluso aquí mismo entre hermanos. Así es que incline su rostro, vamos a orar. Padre, oro para que cada uno de tus hijos reciba esta revelación y sea penetrada su alma y su espíritu de tal manera que el sacrificio de Jesús en la cruz les dé la identidad que son más que vencedores en Cristo. Alumbra los ojos de su entendimiento a cada uno de los que estamos en este lugar para que podamos entender a qué esperanza nos has llamado. Declaro que esta mañana las piedras vivas que conforman esta congregación, sus ojos espirituales y su corazón son abiertos para entender la increíble grandeza de poder de Dios para con cada uno de nosotros. Y como tú, amado Jesús, estás por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, porque tu nombre está sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Escrito está que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Monte Alto es cuerpo de Cristo, y Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que con esta autoridad cedida a su iglesia, declaro que toda distracción, todo sueño, sopor, pensamientos contrarios a los pensamientos del Espíritu Santo no tienen cabida en este lugar, en el nombre de Jesús. Todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios es derribado, y declaro que todo pensamiento de los que están en este lugar es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Amén y amén. Oro de esta manera, iglesia, porque el mensaje de hoy, voy a apagar esta luz porque esta me encandila. Así es que el mensaje de hoy es importante que quede guardado en sus corazones, para que no sufran de condenación y de juicio en sus pensamientos, ya que el tema de este mensaje lleva por nombre: identifica el enemigo a vencer. La pregunta que te hago, iglesia, en esta mañana: ¿cuál crees que es tu enemigo a vencer? ¿Alguien me puede decir cuál es el enemigo a vencer? ¿Otra más? Muy bien. Cuando decimos eso, al que tenemos muy identificado es al diablo, ¿verdad? Pero por aquí escuché unas respuestas, que ahorita vamos a encontrarle sentido. Tienen razón, Pero tenemos otros dos enemigos a vencer, aparte del diablo: el mundo y el yo. Así que si enlistamos a nuestros enemigos, son entonces el yo, el mundo y Satanás. Pero al escudriñar la palabra, encontramos que nuestros enemigos se reducen de 3 a 1. Porque Juan 10:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Y una versión, la Viviente, dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo y sus aflicciones. Él nos dice: anímense, porque yo ya vencí al mundo. ¿Cómo? En la cruz. Acabamos de ver ahorita un drama muy ilustrativo, ¿verdad?
Así es que Satanás fue exhibido públicamente en la cruz. Él ya fue vencido porque él no tiene ninguna influencia legal con los que han nacido de nuevo. Así es que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón e hiciste esa oración de fe, hubo un nacer de nuevo, pasaste de ser creación suya a ser hijo de Dios. Amén. Entonces, si él ya venció al mundo, venció a Satanás. Queda un solo enemigo a vencer: nosotros mismos, el yo. Cosa difícil, ¿verdad? Pablo le aconseja a Timoteo: ten cuidado, le dice a Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Este es un gran consejo de parte de Pablo para el joven discípulo. Ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo. Le estaba Pablo advirtiendo, y para bien, ya que si seguimos leyendo en ese mismo versículo, le dice que si persiste en cuidarse, no solo se salvará a sí mismo, sino a todos los que le oyeren, a todos los que le rodean. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque tu testimonio habla del evangelio, porque tu conducta y tu forma de ser habla del evangelio. Eso lo veníamos diciendo el domingo pasado. Al decir que eres cristiano, hablas de Jesús. Qué compromiso, ¿verdad? Al que uno deja abajo o hace quedar mal, no somos a nosotros mismos. Es a Jesús como la imagen visible del Dios invisible. ¿Y qué ven de Jesús en ti? Esta es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. Acuérdense lo que ya les he dicho. En una ocasión que yo estaba postrada orando al Señor, y se me vino un pensamiento de una persona que me dijo: toda la gente habla bien de ti, yo creo en tu testimonio. Y entonces viene al oído y me dice el Señor: no todos hablan bien de ti. Hay personas, y mira, esta persona habla mal de ti. ¿Y saben qué? Hubo un dolor en mi corazón porque no estaba hablando mal de mí. Lo que a mí me dolió es que estaba hablando mal de Jesús, porque yo soy una representante, una embajadora de Él aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que hice? Pedirle perdón por cualquier ofensa que le haya lastimado de parte mía. A veces, como les dije, ofendemos sin palabras, con actitudes. ¿Pero por qué? Porque fue un celo, porque no era el nombre de Celina, sino el nombre de Cristo en la boca de los demás. Pesa el testimonio. Así es que para llegar a esto necesita uno cambiar hábitos. La palabra dice que nacemos de nuevo. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que las cosas viejas sean hechas nuevas, necesitas ejercer tu voluntad, cambiar los hábitos que tenías antes de conocer a Cristo. Quizás, no sé, pero podías a lo mejor estar viendo pornografía, o problemas con tu sexualidad. El chisme con las vecinas sería tu problema, decir mentiras, robar, eras ventajoso, o tenías un vicio, ponle el nombre que quieras. Pero cuando aceptas a Jesús, amado, la voluntad tuya se conecta a la voluntad del Padre Celestial, y Él, que discierne tu corazón, verá y te ayudará a avanzar en esa decisión, porque has dicho: sí quiero cambiar, no quiero pecar, porque tu sí es sí y tu no es no, ¿verdad?
Así es que, aunque falles y tropieces en esa transición, Dios ve con agrado tu valentía de seguir adelante por sus caminos. Porque el que escudriña lo profundo del corazón, sabes que estás haciendo un esfuerzo. Aunque los ojos de los demás no lo vean así, iglesia, Él lo ve, Él lo ve. Pero si tienes 10 años de conocer a Cristo y no has podido cambiar esos malos hábitos, aguas, porque entonces tu sí no ha sido sí, ni tu no ha sido no. Lo dijiste a medias, amado, porque no has tenido el cuidado de ti mismo. Como lo dijo Pablo a Timoteo, no has estado dispuesto a cambiar esos hábitos, amada iglesia. ¿Sabías que la mayoría de los problemas de la gente, cristianos y no cristianos, son por causa de su lengua? ¿Sabían? Nos metimos en problemas porque no refrendamos nuestra lengua, porque decimos cosas a la ligera, por presunción, por no quedar mal, por sostener el punto de la imagen que estamos proyectando. Pero primera de Pedro 3, 10 y 11, el apóstol nos aconseja: el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Nuestra lengua nos va a meter en problemas si no sabemos controlarla. ¿Por qué? Porque la mentira siempre va a tener una consecuencia, porque aún el ser presuntuoso o el que te tire de muy uy, ¿verdad? Te va a traer consecuencias. Y en todas estas cosas la lengua tiene que ver. En vano el apóstol Santiago llama la lengua de fuego. De no ser controlada, puede incendiar, dice Santiago, todo a tu alrededor. Imagínate qué sientes cuando aquellos que han perdido tu casa, todas sus pertenencias en un incendio. ¿Has visto incendios que pierden todas las familias? Eso mismo sucede con nuestra lengua. Cuando no sabemos refrenarla, pierdes todo. ¿Cuántos de aquí aman la vida? Todos, ¿verdad? Aunque no levanta las manos, yo sé que ama la vida. Así es que si la amas y quieres ver días buenos, entonces ¿qué vamos a hacer, iglesia? Refrenar la lengua. Que tus labios no hablen mentira, ni chiquitas, ni grandotas, ni blancas, ni amarillas, ni azules, de ningún color. La mentira es mentira. Y en los mandamientos de Dios es muy claro. Dice, no mentirás. ¿Ok? Pedro es claro cuando da este consejo. Porque no solamente dice refrena tu lengua, sino que ¿qué agrega más? Apártense, dice, del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Ok, conseguiste refrenar la lengua que incendia las cosas. Ahora mantente apartado y busca, dice, la paz, y encuéntrala. Cuando encuentre la paz, sigue la paz. Ok. Así es que la palabra apártense está en imperativo aquí. Es una orden que va directa a la voluntad. Así es que si ya has decidido refrenar tu lengua y no hablar engaño, es necesario que pongas en acción tu voluntad y te apartes de mal y hagas ¿qué? El bien.
¿Comprendiendo esta escritura? ¿Por qué es importante apartarse del mal? Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, del enemigo. Estamos conscientes que no descansa, que él trabaja de día y de noche. Y su objetivo es destruir el propósito que Dios tiene en tu vida. Nosotros no podemos ir de vacaciones, pero el enemigo no se va de vacaciones, trabaja permanentemente. Dios tiene un plan, iglesia, para ti, un propósito por el cual estás en este mundo, y el plan del enemigo es que tú no alcances ese objetivo por el cual estás aquí en la tierra. Pablo le dice a la iglesia de Corintios: conocemos tus maquinaciones malignas. La palabra maquinaciones en el diccionario El País lo define como plan urdido para conseguir algún propósito, generalmente sirviéndose de medios poco honestos. Eso quiere decir maquinaciones. Y si eso vemos que Pablo dice que sus maquinaciones son malignas, pues no nos cabe la duda que él no desea nada buenos con nosotros, ¿verdad? Pero la buena noticia es que esas maquinaciones no tienen influencia ni derecho legal sobre nosotros. Y quienes traigan la Biblia, acompáñenme a Santiago 1, 13, 15. Dice la escritura así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Dios no tienta a nadie, amados. Dile al que está enseguida: Dios no te tienta. Dios no nos tienta. Cada uno de nosotros somos tentados. ¿En qué? Dice la palabra: de su propia concupiscencia, pues es ahí donde eres atraído y seducido. Y en esa concupiscencia, donde uno concibe el pecado y trae muerte, y una muerte espiritual, porque el pecado te separa de Dios. ¿Qué significa concupiscencia? El diccionario lo define como deseos ansiosos y apetitos desordenados. Entonces, si vemos la palabra con esta definición, le diríamos así: cada uno es tentado cuando sus propios deseos ansiosos y apetitos desordenados te atraen y seducen. Entonces los deseos ansiosos y apetitos desordenados da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es que cuando hablamos de los deseos ansiosos y apetitos desordenados, que es la concupiscencia, estamos hablando de la carne, esta carnita, que está en contra de la ley de Dios. Como lo vemos en Gálatas 5:18, yo creo que todos han leído esta escritura. Gálatas 5:18, que dice, esta escritura dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta,
discordias, divisiones, envidias, borracheras y fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Así es que el enemigo a vencer somos nosotros. El enemigo a vencer de Celina es ¿quién? Celina. El enemigo a vencer de Lili es Lili. ¿Ok? El enemigo a vencer somos nosotros mismos. El diablo ya está vencido. Así que déjenle de echarle la culpa al diablo de las consecuencias de tus decisiones, que acciones al ejercer tu voluntad. Son consecuencias de las decisiones que tú decides. ¿Estamos de acuerdo? Satanás solo tienta. Así es que déjenle de echarle la culpa de todo al diablo, todo lo que sucede. Hay un chiste que lo hemos contado que dice que el diablo estaba sentado en la banqueta fuera de una iglesia cristiana. Y llegan y le dicen: ¿por qué está llorando, diablo? Es que allá adentro me echan la culpa de todo. De todo me echan la culpa, ¿verdad? Él va a tentarte en tu concupiscencia. En tu debilidad te va a tentar, pero Él no va a venir personalmente a ponerte zancadillas. ¿Sabes quién las pone? Tú mismo, con las decisiones que tú tomas. Si tu debilidad es la compra compulsiva, te van a aparecer ofertas de descuentos especiales por todos lados para que te vayas de compras. Y no es que comprar sea malo, aclaramos. El comprar de forma desequilibrada, que sea un desorden en tu vida, un deseo ansioso, eso sí es una debilidad. Si tu debilidad es la ira, Él va a tentarte para que te enojes con situaciones en tu casa, en tu trabajo, en todos lados, con tus compañeros aquí, con tus hermanos. Si tu debilidad es la lujuria, la pornografía, el tener ojo alegre, ¿verdad? Pasando escáner a la creación de Dios, entonces el enemigo te tentará para que todo lo que veas u oigas traiga a ti pensamientos pecaminosos. Si tu debilidad es tu salud, Él va a tentarte con achaques y con dolores para que creas que estás enfermo. Y así puedo ir mencionando tentaciones, ¿ok? Ojo, tentaciones que serán invitaciones para satisfacer esos deseos desordenados, para cumplir su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Detener tu vida como seguidor de Cristo. Y que quienes te rodean no puedan ver la imagen de Jesús en ti. Somos piedras de tropiezo, iglesia. El conocer a mi enemigo me va a dar la victoria. Entonces, si yo soy mi propio enemigo a vencer, necesito conocer cuál es mi debilidad. ¿Ok? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Mis debilidades no son las mismas que las de la doctora Barraza, ni las debilidades de Marcos son los mismos, ¿verdad?, que del hermano Francisco. No son las mismas. Todos tenemos debilidades diferentes. ¿Y sabes quién las conoce? Dios, Satanás y tú. ¿Ok? Dile al que está a tu lado, pero que no te responda. No me lo vayas a ahorcar. ¿Cuál es tu debilidad? Si Dios y Satanás las conoce, tú también necesitas conocerlas para identificar cuándo viene la tentación, iglesia. Y voy a hacer un paréntesis. Por eso, como cada debilidad es diferente en cada uno de nosotros, a mí, en su momento les he dicho,
me dijo que dejara de jugar tenis por un tiempo. ¿Verdad que jugar tenis no es pecado? No, no es pecado, no es malo. Pero en su momento me estaba ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Estaba totalmente centrada en eso. No había cosa más importante en ese tiempo. Pero yo no les puedo decir aquí que el tenis es del diablo. El trato es diferente para cada uno de nosotros. Me encuentro con una hermana hace ya tiempo y me dice, ella desde los 20 años tenía el cabello blanco de canas, porque así era, o sea, era de familia eso de las canas a los 20 años. El caso es que ella se pintaba el cabello cada semana y era una esclavitud para ella, pero Dios le dice que ya no se lo pinte, que así se lo deje. Entonces casi lo hace una doctrina cuando yo voy a verla y me va diciendo, y como tenía influencia en la congregación, pues ya estaba haciéndola como general. Es pecado pintarse el pelo cuando Dios le estaba quitando un peso de encima de ella. Pero si yo me lo pinto cada 4 meses, por eso traigo rayitos para que me dure, pues para mí no es ninguna esclavitud, ¿verdad? Así es que quizás Dios no te permite ir a lugares, hablar ciertos temas, ver ciertas cosas en la televisión, leer algunas cosas, porque en ti puede venir una tentación. Y ojo, iglesia, eso no significa que si Dios a ti te ha pedido que obedezcas separándote de algo que era un deleite pecaminoso, porque Él conoce tu corazón. No significa que todos los que te rodeen, si lo hacen, están mal. ¿Estamos comprendiendo? Dios es un Padre amoroso y sabe que cada uno de sus hijos es diferente. Así es que si a ti Dios te ha separado de algo, no le digas a tu hermano en Cristo que lo deje. Porque el trato es individual, es contigo. Cierro el paréntesis. Ya ubicaste tu debilidad. Dice la escritura en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es lo que aconseja aquí el apóstol Pedro. 1 de Pedro 5:8. Cuando tú eres sobrio, estamos hablando de que estás consciente, estás en tus 5 sentidos, y esa condición de sobriedad te ayuda a identificar a tu verdadero enemigo. Y es aquí donde te darás cuenta que Satanás, el diablo, están derrotados. Vendrá la tentación visual y auditiva, pero Jesús te dice: no temas. ¿Por qué? Porque Él ya venció la tentación visual y auditiva. Así, aún veas al hombre o a la mujer guapísimos por ahí, así escuches el especial nocturno de un almacén, el Buen Fin, la invitación a comer mientras estás en ayuno, iglesia, tú decidirás con la voluntad que Dios nos ha dado para elegir. Y si estás fortalecido, la elección la tomarás sin dudar. Amén. Si eres de los que dices: hermana, es que caí en alcoholismo, hermana, es que volví a robar, es que volví con la otra mujer, con el otro hombre, hermano, nadie nos pone una pistola para caer en la tentación. Ni el diablo te hizo manita de coche, tampoco, ¿verdad? Así es que cada uno de nosotros tomamos, ¿verdad?, la decisión y actuamos conforme a nuestra voluntad. Tú eres quien elige. Dios nos da elegir. ¿Qué nos dice su palabra? Y dice: yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
Eso dice la Escritura. Y no solo eso, Él puso, dice, a 2 testigos para firmar su pacto con nosotros. Dice, yo te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Ahora, dice, pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Dios ha puesto al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes, iglesia. ¿Ok? Y luego continúa diciendo, y si eligieres la vida para que tú elijas, dice, tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar y obedecer y comprometerte con el Señor tu Dios. Esa es la clave en tu vida, iglesia. Cada día, cada hora, cada momento de tu vida son pequeñas elecciones en las que ejerces tu voluntad. Tenemos que ejercer nuestra voluntad, donde el enemigo a vencer eres tú mismo, no el diablo. ¿Estamos entendiendo? El autor de Hechos 28:30 exhorta a la iglesia naciente diciéndoles: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Les voy a leer la versión viviente. Dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. La invitación es: mirad por vosotros. Cuidarnos de quién, de nosotros mismos, amados. ¿Cuál es tu debilidad? Para que cuando vengan los lobos rapaces no te separen del rebaño, y venga a ti un mayor discernimiento entre nosotros, para que el Espíritu Santo te aperciba cuando te convoquen o te invite a alguien que desee ganar seguidores y no es un siervo a quien se ha delegado autoridad. Ok, tienes una necesidad de oración, un consejo, busca, iglesia, tu mentor de grupo de vida. No tienes un grupo de vida, es necesario que te ubiques en un grupo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la insistencia en estar en grupos de vida, para el crecimiento espiritual nuestro, para que puedan ser alimentados, cuidados. Porque quien se somete a autoridad, tiene autoridad, amados. Si reconoces que no te has sometido en autoridad, yo te invito a que guardes tu vida en santidad. Dios anhela usarte como un instrumento de justicia. Lo vimos también el domingo pasado. ¿Para qué? Para beneficio del cuerpo de Cristo. Pero recuerda que tenemos un Dios de orden. No seamos instrumentos del enemigo para destruir la vida de las ovejas, que es el mayor tesoro que tiene Dios, ni destruir su iglesia. Porque si nos metemos con la novia, te estás metiendo con el novio. Y él guarda celosamente a su amada. En Monte Alto hay una sola visión que Dios nos ha puesto a seguir como iglesia, trabajando en equipo, como lo estuvimos platicando ayer con los servidores. Cuando hay dos visiones, a eso se llama ¿qué? División.
La visión que seguimos como Monte Alto ha sido marcada por Dios y confirmada por siervos que nos han visitado. El que tenga oído para oír, escuche entonces esta palabra: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado dones. La pregunta es, ¿cómo usas los dones? ¿Los usas en obediencia o en rebeldía? Y quizás algunos pensarán, ya entendí, yo soy el que elijo, pero tengo maldiciones generacionales. Mi mamá, mi papá, mis abuelos. El profeta Ezequiel registró en su libro 18 del 1 al 4, dice así: ¿qué pensáis vosotros los que usan este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Sí puede haber una maldición, una debilidad generacional en tu familia, pero yo te tengo buenas noticias en esta mañana. Solamente el alma que pecare, esa es la que tendrá muerte espiritual. ¿Y por qué es una buena noticia esta? Porque aunque tu madre o tu padre o tus antepasados vivieron en pecado, ponle el nombre que quieras, tú decidirás, tú elegirás si por la maldición o la bendición. Tú decidirás qué deseas para tu casa, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Amén. Iglesia, estás guardada en Dios. Quiero que entiendas, estás guardada en Dios. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Por qué? Porque llevan la semilla de Dios en ti, en nosotros. Así que si has nacido de Dios, no puedes pecar. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no te deja. Si eres nacido de Dios y fuiste engendrado por Él, iglesia, el maligno no te toca. ¿Estamos de acuerdo? Deja de decir que el diablo está poniéndote zancadillas, porque cada vez que lo dices, estás diciendo, aunque no sea textual, que el sacrificio de la cruz de Jesús fue en vano. Y no, iglesia, Jesús venció en la cruz. Venció en la cruz, porque Él vivió y estuvo muerto, pero resucitó y ahora está vivo por siempre y para siempre, y tiene en su poder las llaves de la muerte y del Hades. Jesús le quitó la autoridad al diablo, pero no el poder. ¿A qué me refiero con esto? Lo que Jesús le quitó al diablo fue la facultad de mandar y hacerse obedecer. Pero aún tiene el dominio sobre esta tierra. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le diste la autoridad a Dios para gobernar tu vida. El único que le quita la autoridad a Dios para dársela al diablo eres tú. Cuando caes en esas tentaciones y sales de su cobertura, y ahí sí, pues agárrate, porque entonces ya no estás bajo la sombra del Altísimo. Y de seguro, y tu seguro de vida, ¿cuál es tu seguro de vida? El Salmo 91 empieza a perder fuerza. Así es que cada uno de nosotros tenemos poder para atar las concupiscencias. Cuando acciones tu voluntad, porque Jesús le quitó la autoridad al diablo,
porque él ya fue despojado. ¿De qué? Dice que Jesús anuló el acta con los decretos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y fueron avergonzados públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué había en contra de ti antes de llegar a los pies de Cristo? Drogadicción, avaricia, chismes. Ay, ponle el nombre tú también, como tú quieras. Esa acta de cargos contra ti ya fue eliminada en la cruz. Iglesia, si ya fue despojado el enemigo de esta autoridad que tenía sobre ti y esa autoridad te ha sido entregada a ti, ¿por qué sigues cediendo esta autoridad a él? ¿Sabes cuándo la cedes? Cuando esa debilidad es tentada y caes. Como cristianos seremos tentados, iglesia, pero fortalecidos en Cristo. No te hará caer. Y aun cuando caes, no te condena, porque su misericordia es grande y Dios nunca despreciará un corazón contrito y humillado que se levanta para caminar en sus caminos. Estoy por terminar y quiero que salgamos de este servicio con un mensaje claro. Satanás, el diablo, es 100% terco y obstinado. Y no va a descansar hasta que te vea destruido, pero él no tiene autoridad. Tiene poder, pero tú y yo no ignoramos las maquinaciones y sabemos que va a mandar a sus secuaces para tentarte. Pero esto no significa que estás poseído. Y voy a repetir esto. No significa que estás poseído, porque un verdadero hijo de Dios, obediente, no puede tener el Espíritu Santo y espíritus malignos en la misma casa de visita. ¿Cuál es la casa? Somos templo del Espíritu Santo. Pero eso no significa que un cristiano sea hostigado por esos espíritus malignos. Primera de Samuel 6:23 es leído a veces mal, pues uno generalmente cree que Saúl, ¿se acuerdan? El rey Saúl, el ungido de Dios, fue poseído por un espíritu maligno y no fue así. Él era atormentado, no poseído. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Él va a venir a oprimirte, va a venir a inquietarte, a afligirte. O sea que son como pájaros volando sobre tu cabeza, pero no lo vayas a dejar hacer nido y pongan huevos, y tengan crías. En el mundo tendremos, dice, aflicción, pero confíen, Jesús venció al mundo. Jesús venció el mundo. Jesús venció el mundo. Amada iglesia, tengo dos preguntas con las cuales concluyo este mensaje. ¿Estás venciendo tus debilidades? Tu concupiscencia. Y segunda, ¿por quién te dejarás vencer? ¿Por Dios, Satanás o el mundo? Aquí lo que entra es tu voluntad y tú decides a quién te dejarás vencer o por quién te dejarás vencer. Amén.